En el libro de Hebreos encontramos a un hombre de fe llamado Moisés, en el cual el escritor de Hebreo hace referencia a él y él narra cómo Moisés, siendo un hombre, siendo el hijo de la hija del faraón, el nieto del faraón, el rey de ese imperio, en ese tiempo del imperio egipcio, él rehusó a todos los deleites, a todas las cosas, a todos los privilegios que él tenía por obedecer a Dios. El escritor del libro de Hebreos, donde hace mención este escritor al profeta Moisés, es desconocido. O sea, el escritor de Hebreos es desconocido para nosotros. No sabemos quién lo escribió, cuál de los apóstoles lo escribió. Sabemos que este libro fue escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo. Pero sí sabemos que fue escrito a un grupo de judíos creyentes y también algunos judíos que ellos habían escuchado el Evangelio, que les interesó el Evangelio, pero que aún ellos no habían creído lo suficientemente en Cristo Jesús, porque todavía su fe estaba basado en un sistema de creencia, de obras, para ganar su salvación. Entonces, lo que estos judíos, ellos eran de una religión conocida como el judaísmo. Y todo lo que el judaísmo, sus creencias, estaba basada en el Antiguo Testamento. De hecho, estamos hablando de las creencias, de las ceremonias, de los rituales, de las liturgias, de los sacrificios, de las obras para poder ganar su salvación. Entonces, Jesús prácticamente hizo sus argumentos en contra de su creencia, porque el judaísmo todavía estaba creyendo en alcanzar la salvación por sus esfuerzos humanos, por sus obras, por sus rituales, por sus ceremonias. Y Jesús prácticamente lo confrontó en el tiempo que él estuvo aquí en la tierra, y el cual también estaban presentes los apóstoles que servían, que ministraban. Entonces, sabemos que la esencia del judaísmo era de que si ellos eran lo suficientemente buenos, lo suficientemente moral, y ellos obedecían a la ceremonia y a todos los rituales y a toda la parte que ellos debían mantener de la ley externamente, todo eso era necesario para poder ser salvo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando el Evangelio llega a ellos, el Evangelio viene y les dice que hay que olvidar la ley, hay que olvidar la circuncisión, porque era parte de poder alcanzar la salvación, circuncidarse. Tenían que dejar los rituales. ¿Por qué? Porque nada de estas prácticas, nada de estos rituales contribuían a la salvación. Jesús mismo les explicó a ellos. Recuerden en el tiempo de la era en que Cristo estuvo acá, y aún los mismos apóstoles, y aún el mismo apóstol Pablo quiso explicar que la salvación era un asunto de gracia y de fe. ¿Por qué? Porque los judíos, algunos judíos que no eran creyentes, todavía ellos estaban bajo el sistema
de obras. Entonces, el escritor de Hebreo en el capítulo 11 prácticamente nos enseña y menciona una lista de héroes de la fe por el cual ellos entregaron su vida, rehusaron a todo lo que podía ofrecer este mundo por la causa de Cristo. Y toda su vida, todas sus acciones, sus decisiones fueron actos de fe. Vemos, hermanos, desde el Antiguo Testamento, en Génesis, Abel, siendo un hombre de fe, que por su fe fue reconciliado con Dios, porque él entendió la revelación de Dios y qué era o cuál era el sacrificio que debía ofrecer a Dios. ¿Cuál era el sacrificio que debía ofrecer a Dios? Porque ese sacrificio tenía un gran significado. No era tanto si era animal o era frutos, como Caín, que presentó ofrenda a Dios, sino el significado de ese sacrificio. ¿Cuál era el significado? Y realmente Abel entendió de que él era un pecador delante de Dios y que él necesitaba ser perdonado por Dios. Y él entendió eso, Abel. Entonces, en la Biblia también encontramos a otros hombres de fe como Enoc, Noé, Abraham y el resto de los patriarcas, como Isaac y Jacob, José. Y en cada uno de estos personajes que les estoy mencionando, estos hombres tenían una correcta relación con Dios. Y era a través de la fe. Abraham se movió por fe. Imagínense, Noé actuó, obró en fe. Mencionábamos en la enseñanza anterior cómo Noé construyó un arca. 120 años construyendo un arca. Él se movió por fe. Y cuando Dios le dijo que se construyera un arca, él obedeció y posteriormente le dijo por qué debía construir esa arca. Porque Dios iba a destruir a la raza humana, la iba a eliminar de la faz de la tierra. Y eso fue lo que sucedió. Noé obedeció a Dios, obró en fe y el resto de la humanidad pereció ahogado en agua por desobedecer a la palabra de Dios. Entonces, si nosotros nos vamos al libro de Éxodo, nos cuenta la historia de Moisés. Ahí vemos la historia de Moisés, cómo fue que Dios escogió a Moisés, de qué manera, cómo trató con la vida de Moisés. Sabemos que nosotros entendemos de que Dios tiene sus planes para cada uno de nosotros y que Él es un Dios soberano y Él se va a encargar de una u otra forma en cumplir sus planes. En Éxodo, vamos a irnos a Éxodo, vamos a irnos al libro de Éxodo, capítulo 2, Éxodo 2, vamos a irnos al libro de Éxodo. Por aquí lo tenemos ya. Éxodo 24. Vamos a leer en el libro de Éxodo 24. Miren lo que nos dice por acá. Éxodo 24 del 1 al 3. Vamos a leerlo del versículo 1. Dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos, pero Moisés solo se acercará a Jehová. Y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz, y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Entonces, en este pasaje estamos viendo de cómo Dios, ¿verdad?,
escoge a Moisés, y de la manera en que Dios hablaba a él y el privilegio que tenía Moisés de hablar con Dios. Y Moisés era el profeta por el cual transmitía la palabra, el mensaje de Dios a su pueblo. Y solo él tenía el privilegio de ir a cierto lugar y de comunicarse con Dios. Y Dios ponía un límite. Y en ese límite nadie más podía pararse, ni podía cruzar la línea, porque si lo hacía, caía muerto. Pero si nos vamos a más adelante, en el llamado de Moisés, en Éxodo, capítulo 2, mire cómo viene la historia de este hombre. Éxodo 2, versículo 1. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija del faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Versículo 7. Entonces su hermana dijo a la hija del faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. Versículo 9. A la cual dijo la hija de faraón: lleva a este niño y criádmelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de faraón, la cual lo prohijó, es decir, lo adoptó, y le puso por nombre Moisés, diciendo: ¿por qué de las aguas lo saqué? Entonces, nosotros podemos ver aquí la historia de Moisés, de que en ese tiempo el faraón había decretado un edicto donde tenían que asesinar a todos los niños. Entonces dice que los padres, por temor, escondieron al niño. Pero llegó un momento que ellos vinieron y agarraron al niño, lo metieron en una canasta y lo pusieron en el río Nilo, y que el río se lo llevara, a la pura misericordia de Dios, a la providencia de Dios. Entonces, lo que vemos aquí es cómo Dios protegió a este niño. O sea, cuando Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, Dios va a llevar a cabo ese plan. Dios va a llevar a cabo esos propósitos sobre la vida de cada uno de nosotros. Y Moisés dice que iba en el río, sobre el río, las corrientes, me imagino que lo llevaban. Y en ese momento dicen que la hija del faraón iba a lavarse al río. Y las doncellas también estaban por la ribera del río y vieron la arquilla, o vieron la canasta del niño. ¿Y qué fue lo que hizo la hija del faraón cuando lo vio? Dice que tuvo compasión de este niño, y prácticamente este niño cayó en gracia de ella. Y una de ellas le dijo que si era posible conseguir a una persona que lo criara. ¿Y qué sucedió? ¿Qué le dijo a la hija del faraón? Claro que sí.
ve y consigue una que críe este niño, porque a simple vista cuando lo vio era hija de un hebreo, era hijo de un hebreo. Y vemos que en la misericordia de Dios, cómo Dios guardó a este niño que no fuera devorado por algún animal en el río, imagínense en el río Nilo, o se diera vuelta y se ahogara, pero Dios estaba ahí. Dios tenía que cumplir su propósito, y Dios guardó al niño de la muerte, y Dios permitió que este niño llegara a manos de la hija del faraón. Y lo demás, vemos que Moisés fue adoptada por la hija del faraón. Entonces, lo que me llama mucho la atención es en el versículo 10 dice, y cuando el niño creció, ella lo trajo en el versículo 9. Vamos a leer en el versículo 8. Y la hija de faraón respondió, ve entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de faraón, lleva a este niño y críamelo y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Imagínense que la misma madre crió al niño, que lo envió en una canasta sobre las aguas del río Nilo y se lo dejó a las manos de Dios. ¿Y cómo es de Dios tan poderoso y misericordioso que ese mismo niño vino a caer a las manos de la verdadera madre? ¿Y qué es lo que dijo la hija del faraón? Que se lo llevara al niño, que lo criara por un momento, y cuando ya estuviera, y cuando el niño creció, digo ella, que lo trajera a la hija del faraón. Entonces dice en el versículo 10, y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija del faraón, la cual lo adoptó, en otras palabras, y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Algo muy importante es que vemos que Dios permitió que este niño Moisés, en ese tiempo, fuese criado por la verdadera madre. Algunos estudiosos de la Escritura, de la palabra de Dios, dicen que posiblemente Moisés estuvo en las manos de la verdadera mamá, o siendo criado más o menos cuando él fue detestado, cuando él dejó el pecho, o cuando tenía más o menos 3 o 4 años. Pero otros dicen que Moisés quizás se crió con la mamá hasta los 10, 11, 12 años, y luego regresó a la hija del faraón, al palacio del rey. Entonces, pienso yo que yo me inclino más por el que piensa o cree que Moisés fue criado por la mamá más o menos a los 10, 11, 12 años, porque en ese momento el niño o Moisés fue instruido en la palabra de Dios. Es decir, toda esa niñez, toda esa infancia, la mamá, la verdadera madre, comenzó a entrenar a Moisés, a instruir a Moisés en la verdad de la palabra de Dios, en la Escritura, en las promesas que Dios le había dado a Abraham, y que esas promesas habían sido reiteradas o repetidas a los patriarcas, a Isaac, a Jacob y a José. Moisés, en ese tiempo que tuvo en manos de su madre, él había aprendido toda la historia de José. Imagínense José, como él, siendo un instrumento en las manos de Dios, él trajo a su pueblo hebreo a Egipto, cuando se dio la gran hambruna, y Dios permitió que José llegase a ser el segundo del faraón, y a través de José fue que llegaron los hebreos a establecerse en Egipto. Entonces Moisés aprendió toda la historia de José. Aprendió de que José había muerto teniendo la esperanza
de que ellos iban a entrar a la tierra prometida. Todas esas enseñanzas, historias, Moisés las aprendió de sus padres, sabiendo que habría un tiempo cuando Dios llevaría a su pueblo, lo sacaría de Egipto y que lo introduciría a la tierra que Dios le había prometido a su padre Abraham, a una tierra de bendición, a una tierra que fluía leche y miel. Moisés se crió con todas esas enseñanzas de la Escritura, de las promesas que Dios le había dado a sus patriarcas. Entonces, siendo los padres hombres de Dios, creyentes, ellos en la niñez de Moisés comenzaron a instruir a Moisés, poniendo estas bases, estos fundamentos en la vida de Moisés. Moisés iba creciendo, creciendo y creciendo, y él iba absorbiendo todas esas enseñanzas de su padre, de que Dios iba a usar a un libertador, de que iba a librar a su pueblo de Israel de las manos de los egipcios, de que Dios iba a enviar a un Mesías, al Salvador de este mundo. Moisés venía siendo instruido con todas esas enseñanzas de la palabra de Dios, con todas esas verdades de la palabra de Dios. Entonces, imagínense, cuando llega Moisés y regresa al palacio del rey, al palacio del faraón, a la hija del faraón, porque ella lo adoptó. Si leemos en el versículo 10 dice, y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de faraón, la cual lo prohijó, o es decir, lo adoptó y le puso por nombre Moisés. Miren que ella le dio ese nombre, diciendo, porque de la agua lo saqué. La hija del faraón le puso el nombre Moisés, de la agua lo saqué. Y Moisés llega más o menos como a una edad de 10, 11, 12 años al palacio del rey. Pero ya Moisés, si nosotros pensamos Moisés, ya él ha aprendido de todas las promesas, las verdades de la escritura, de la palabra de Dios, de lo que Dios tenía para su pueblo, del plan, del reino, de lo que Dios iba a hacer con su pueblo hebreo. Entonces, Moisés llega al palacio del rey. ¿Y qué sucede ahí? Moisés comienza a ser formado. Él comienza a ser educado. Si usted llega, imagínese, a un imperio, a un reino, como hijo del faraón, como hijo del rey, imagínese qué privilegio es, o era en ese tiempo, ser el hijo del faraón, el príncipe del faraón. Era un privilegio que cualquiera de este mundo desearía. Entonces, cuando Moisés llega al palacio del rey, cuando regresa a la hija del faraón, él comienza a ser educado, comienza a ser instruido, se le comienza a inculcar toda la sabiduría egipcia. Quizás él aprendió toda la idolatría egipcia, todos los ídolos de los egipcios, él lo aprendió. Él quizás aprendió cómo a interpretar los jeroglíficos, los guiones o las escrituras hieréticas. Quizás él había aprendido también todos los idiomas o lenguajes que él necesitaba para comunicarse con las naciones o pueblos cercanos de los egipcios. Aún vemos de cómo Moisés podía comunicarse con los cananitas, porque ellos hablaban otros idiomas. Cómo podía comunicarse, interactuar con ellos y negociar. Entonces, todo esto lo recibió Moisés. Pero antes de eso, entendemos de que Moisés había estado con sus verdaderos padres, hombres de fe, hombres creyentes, hebreos, y ellos le transmitieron las verdades de la palabra de Dios, las promesas que Dios tenía para su pueblo, el pacto que Dios había hecho con Abraham,
la promesa que Dios iba a enviar un Mesías, de que Dios iba a usar un libertador para liberar a su pueblo Israel. Todo eso lo tenía en su corazón y en su mente Moisés. Y él llega al palacio del faraón, siendo adoptado por la hija del faraón, siendo un candidato a ser el rey de Egipto, porque él era un príncipe. Pero Moisés, en su corazón, él mantenía aquellas enseñanzas, aquellos fundamentos de las verdades de la palabra de Dios en su mente y en su corazón. Si leemos nos vamos a Hechos, vemos cómo Esteban, o el evangelista Esteban, habla un poco de la historia del pueblo de Israel y también acerca de Moisés. Si leemos Hechos, capítulo 7, cómo Esteban, el evangelista Esteban, nos narra un poco de la historia de Moisés. Hechos capítulo 7, mire lo que dice. En Hechos capítulo 7, versículo 22, y dice: y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios. Es lo que estaba mencionando. O sea, lo que acaba de relatar ahorita está en la escritura. Dice: y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. O sea, Moisés era un hombre muy preparado, estudiado. O sea, no era cualquier cosa. Fue un hombre que él gozó de los privilegios de todas las riquezas, de todo lo posible que se podía disfrutar en el imperio egipcio, siendo un príncipe. Entonces él fue formado, educado en la sabiduría egipcia. Dice que y fue enseñado Moisés, Hechos 7:22, en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Entonces Moisés pasó 40 años en el palacio del faraón. Parte de su vida ahí, parte con los primeros años de su infancia con sus padres verdaderos. Pero posteriormente hablamos de que como a la edad de 11, 12 años llegó al palacio del rey. Y ahí fue cuando él fue instruido con toda la sabiduría egipcia. Y dice que cumplidos los 40 años, él decidió visitar a sus hermanos hebreos. Eso no se le había olvidado a Moisés. Él decidió visitar a sus hermanos. ¿Y qué sucedió? Dice: cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, a uno de los hebreos, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Dice que Moisés se vengó al ver que uno de los egipcios estaba maltratando a uno de sus hermanos hebreos. Y ahí cuando Moisés toma la decisión de defender a su hermano hebreo. Y en otras palabras, él está diciendo: yo he decidido servir a Jehová antes que todos los deseos y todos los placeres, que el poder, que la fama, que el prestigio, que cualquier privilegio que yo pueda tener en este imperio. Yo he decidido servir a Dios. Y es cuando él toma la decisión de obedecer a Dios. Esto es un acto de fe. A Moisés no se le había olvidado las enseñanzas
que había recibido de sus padres acerca de Dios. En él, en su mente, en su corazón, estaba la decisión de servir a Dios o servir o seguir bajo los privilegios, bajo los deleites que le ofrecía el mundo, porque él era un príncipe. Pero dice la Biblia que él rechazó todos esos deleites de este mundo, todos esos privilegios. Él lo rechazó. Por eso dice aquí, y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y lo ponían en paz diciendo: varones hermanos, ¿por qué se maltratan el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír estas palabras, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Entonces, ya Moisés ya estaba decidido a servir a Dios. Dice que él huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián. Y dejó todo lo que el reino de los egipcios le podría ofrecer. Qué importante es esto, hermanos, de que cuando Moisés alcanza la mayoría de edad, 40 años, él enfrentó una crucial decisión. Y vemos aquí que cuando él se encuentra en las circunstancias y mira que están castigando, matando a uno de sus hermanos hebreos, él tomó la decisión de defenderlo y lo mató. Aunque no era la correcta decisión, pero él lo mató. Y dice que ni aún sus hermanos entendían de que Dios iba a usar a este hombre para librarlo de la opresión de los egipcios, ya que tenían más de 400 y pico de años de estar oprimidos por los egipcios. Eran sometidos a grandes trabajos forzosos, eran esclavos, eran oprimidos. 430 años en manos de los egipcios. Por eso si nos vamos a Hebreo, vamos a leer Hebreos. Miren lo que dice Hebreo. Hebreos 23 dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses. Hebreos 11:23. Porque le vieron niño hermoso. Esto, cuando dicen porque le vieron un niño hermoso, si nos vamos al pasaje que leí en Éxodo capítulo 2, donde dice que la hija del faraón lo ve y miró un niño hermoso, en esta versión, según lo que da a entender es que eso de la hermosura habla de que agradó a Dios. No es tanto la hermosura, sino que a Dios le agradó este niño. Si seguimos leyendo, dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por su padre por 3 meses, porque le vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey,
porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no lo tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Entonces, ¿qué vemos aquí? A Moisés, un hombre renunciando a todo lo que él tenía. Moisés renunció a lo que él tenía ya seguro. Él se movió en fe. Imagínense ustedes, ¿quién no desearía ser hijo o el nieto del faraón en ese tiempo? El imperio más poderoso de ese tiempo, la cultura más sofisticada, la sociedad más sofisticada, la sociedad avanzada en ese tiempo, los egipcios. Moisés tenía todo el privilegio y él lo sabía muy bien. Él tenía la fama, tenía el poder en sus manos. Vivía bajo la protección del más grande gobernador del planeta en ese tiempo, el faraón. ¿Ustedes creen que Moisés no entendió todas esas virtudes, todos esos privilegios, todo lo que tenía, todo lo que él tenía a la vista, todo lo que tenía disponible para él, los honores de ser el príncipe de Egipto, el estatus, todo lo que tenía que ver con la familia real, las comodidades, todos los sirvientes que él podía tener a su merced, las riquezas, imagínense, todo eso, como hombre, como ser humano, ¿quién no desearía tener todo eso? ¿Quién? Imagínense. Pero ¿saben qué? Moisés se vio en un camino donde tenía que tomar la decisión de irse por la derecha o por la izquierda. Se vio en la crucial decisión más importante de su vida. Ya sea escoger los afanes de este mundo, los deleites de este mundo, los privilegios, la fama, el poder, las riquezas, los honores, o obedecer el llamado de Dios. ¿Y qué dice aquí en el 24? Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Moisés, un hombre de fe, un hombre que sabía que Dios tenía algo mejor, un reino eterno, una mejor recompensa, un gran llamado para él. Y él se fue por ese camino, por el llamado de Dios, y hizo un acto de fe. Moisés operó, se movió en fe. Moisés tenía todo disponible ahí, todo lo que estaba a la vista: dinero, fama, todo un príncipe de Egipto, imagínense. Pero dice que él cambió todas esas cosas, todo lo que tenía, todo lo que estaba a la vista, por lo que no veía. Por eso él cambió lo que él tenía a su vista,
las bendiciones materiales, los privilegios, los honores, la fama, la riqueza, el poder, todo que estaba a su alcance, a la vista, por lo que no podía ver. Por eso dice que él se mantuvo firme como viendo al invisible. Y esto es un acto de fe. Moisés renunció a todo lo que las personas en este mundo persiguen y están persiguiendo. Una persona que no ha entendido por qué está aquí en la tierra, cuáles son los planes de Dios para su vida, él va a perseguir eso: fama, dinero, poder, riqueza, la lujuria, los afanes de este mundo, los honores, todas esas cosas, todo. Pero Moisés hizo todo lo contrario. Él decidió ser vituperado, rechazado, por seguir a Dios. Dios tenía un plan para eso, hermano. Dios tenía un plan para Moisés. Y vemos aquí cómo este hombre se movió en fe. Moisés, imagínense, él no estaba renunciando a cualquier cosa. Moisés se crió en el palacio del rey, con toda la sabiduría egipcia, con todos los privilegios, manejando posiblemente varios lenguajes, idiomas de ese tiempo, de las naciones cercanas que rodeaban a Egipto. Él era un hombre muy preparado, un hombre que quería, él tenía lo que él quería. O sea, ¿qué no tenía él? Pero él decidió obedecer a Dios. Si nos vamos nosotros a aplicar esta enseñanza y lo aplicamos a nuestra vida o en el contexto en que estamos, primera de Juan 2, vamos a primera de Juan 2. Primera de Juan 2:15. Miren lo que dicen en primera de Juan 2:15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Imagínense, hermano, todo esto fue lo que rechazó Moisés. Y eso es lo que Dios nos enseña. Vemos aquí Jesucristo dándonos estos consejos. Dice: no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y es cierto, todo pasa, todo es temporal. Todo pasa, todo es temporal, todo es por un momento, momentáneo. Hoy estamos platicando aquí, hoy estamos predicando y no sabemos si el día de mañana vamos a amanecer vivos. La vida de nosotros es como un aliento, un hálito, y no sabemos por cuánto tiempo vamos a estar en esta tierra. La vida es corta, hermanos y amigos. Y Moisés entendió que era más importante servirle a Dios, porque Dios tenía algo mejor, tenía mejores recompensas, mejores promesas, y lo que Dios le ofrecía era eterno. Y Moisés entendió de que era mejor servir al Mesías, a Cristo, porque él entendió que la salvación era únicamente a través del Mesías que iba a venir. Su salvación estaba garantizada en el Mesías, en el ungido de Dios.
Ahí nosotros entendemos cómo Moisés se movió en fe. Él rehusó todo, a todo, porque él entendió que todas estas cosas eran momentáneas. Todas esas cosas eran momentáneas. Como dice aquí, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Moisés entendió que Dios tenía un reino que era eterno, que su salvación era a través del Mesías, el Hijo de Dios, que esa era la promesa que Dios le había dado a Abraham, que a través de Abraham iba a venir el Mesías, el Hijo de Dios, el cual iba a aplastar la cabeza de Satanás. Toda esa promesa él entendió. Él entendió claramente, él entendió que su salvación venía a través del Mesías, que no era, nada era sustituible, nada era reemplazado por todas las cosas que él tenía, que eran temporales, las que le ofrecía el mundo, los privilegios que tenía en el reino egipcio, por lo que Dios le ofrecía, que era eterno. Y así fue que él atendió al llamado de Dios, a lo que Dios lo había llamado de llevar y conducir a su pueblo a la tierra de bendición, a la tierra prometida.